Henry Ford dijo una vez, si hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que caballos más rápidos. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Madre mía, si Ford supiera la cantidad de veces que he dicho esta frase a lo largo de mi vida. Y es que la innovación es un terreno necesario, pero cargado de minas. Pues sí. Sin ir más lejos, hay que ver la innovación de los medios. ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí que íbamos a grabar un video podcast para una revista online? O sea, vamos, que Ford me habría regalado el coche de la publicidad que le he hecho, pese a que yo no conduzco, Charo. Bueno, eso te iba a decir, pero si no conduces, ¿cómo te va a regalar un coche? Pero bueno, que conduzca Vanessa. Bueno, sí, exactamente. Señor Ford, que no levante la cabeza. Pero bueno, que esa frase que has elegido viene más que al pelo para nuestra invitada de hoy, que ya sí que está haciendo una revolución en la tele, que es un medio que también se está revolucionando, por cierto, ¿no? Y por días. Así que bienvenida Patricia Marco, responsable de lo que se llama la OTT, ¿no? O sea, la televisión en streaming y de la digitalización también de Mediaset. Casi nada, ¿eh? Muchísimas Patricia, gracias. casi nada. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Gracias. Yo le tengo que dar las gracias a Patricia por una idea que al final ha tenido un resultado maravilloso que a mí me ha hecho muy feliz y porque ha sido una de las dos mujeres que últimamente me han tirado a la piscina sin flotador y sin preguntarme si sabía nadar. Bueno, yo creo que peor, porque sabían que no sabía nadar. Pero es verdad que Patricia es la persona que tuvo la idea de los programas que estoy presentando en mi Teleplus, de madres. Ella es una cabeza privilegiada, una mujer que conoce los medios, la televisión, como pocas personas, no en vano. Lleva 22 años, estuvo 22 años como directora de antena en Mediaset y yo creo que ha sido la gran directora de antena de la televisión cuando hablamos de resultados, ¿no? Y desde 2023 le encomendaron la revolución, la televisión de pago, el streaming, la diversificación digital y yo creo que quienes se han suscrito ahora a mi tele para ver el programa, que no lo hagan por un día ni por un mes, porque esto viene con un cambio implícito, una revolución que le está dando Patricia. Y yo quería darte las gracias, Patricia, por haber confiado en mí, por haber pensado que yo podía ser presentadora, por haberme tirado a la piscina y sobre todo por haberme cuidado como me has cuidado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar un reto, que era un reto que yo además cuando llegué pensé, ¿nos va a decir que no? ¿Cómo nos va a decir Cruz Sánchez de Lara, que es una magnífica escritora, una abogada de grandes causas, porque has trabajado con personas, lo has dicho muchas en las entrevistas, ¿no? de familia, de divorcios, pero también con muchas ONGs. Digo, una persona que está tan ocupada, vicepresidenta ejecutiva del Español, que hay que decir que es ejecutiva, que muchas veces no se distingue la importancia que tiene la palabra ejecutiva, y yo la recalco muchísimo. Quiero decir que soy una pringada que trabajo muchísimo. No, que tomas muchas decisiones y decisiones que tienen mucho calado sobre el diario, que nos ibas a decir que sí. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que te lanzaste a la piscina, pero sabías nadar, a lo mejor había que perfeccionar la técnica, pero sabías nadar después de tanto bagaje y tanta experiencia profesional que tienes. Y lo más importante, lo hacías en un medio de comunicación, en el caso de mi Teleplus era una apuesta pequeñita, una apuesta que está creciendo, que va poco a poco, pero la piscina tenía agua, que también eso es importante. Bueno, es que claro, la gente, mira, ayer me preguntaban, oye, ¿y tú cómo has seleccionado a las madres? ¿No? Porque como ayer había salido el programa, uno de los programas y lo habían visto y tal, y me decían, ¿y tú cómo seleccionas a la gente? Digo, no, hombre, que no, es que esto es mucho más grande de lo que parece. Allí somos 2 personas hablando, pero hay 20 personas detrás. Teseo es una productora maravillosa con un personal que, o sea, no os podéis imaginar el staff, lo profesionales que son, cómo lo hacen. Y claro, o sea, allí parece que soy yo, pero la selección la han hecho, la documentación la han hecho otras personas. O sea, quiero decir que yo soy la cara. Pero es verdad que al final luego es agradecido, porque parece que tú solo has hecho el trabajo de tantísima gente como hay detrás, pero la idea fue solo tuya. Cuéntanos cómo. Bueno, la idea surge porque a mí me gusta muchísimo el género del true crime y es verdad que las plataformas en general todas se están posicionando en ese género. Me gusta desde hace muchos años, desde que empecé en la televisión. Además, yo empecé con el éxito de CSI y me gustaba esa forma en la que te narra una historia. Para mí,
la televisión, y por eso también te elegí un poco, y la comunicación en general es contar historias, y tú eres una contadora de historias. Y a mí es lo que me gusta de la comunicación. Somos contadores de historias. Te elegí, qué bonito. Creo que es la primera vez que me han dicho eso. ¡Qué bonito! Es que no, me ha emocionado. O sea, te elegí. O sea, es verdad. Es que tú podías haber elegido a todas las profesionales de este sector y viniste a buscarme a mí. Pensé muchísimo el nombre. Ay, pero te lo prometo. No, porque yo te elegí, me parece precioso, Charo. Bueno, yo le voy a regalar una camiseta. Le doy muchas vueltas en la cabeza a las cosas. Me encanta. Te lo prometo que me lo tomo como un piropo. De verdad. A ver, yo le doy muchas vueltas a las cosas y intento buscar la persona... Pues hijas a palos secos, imagínate si me tomara. Bueno, sabes que te escuché una vez hablar en un foro restringido de mujeres. En el de EY. El de EY. Claro, y a mí ese momento en el que... ¿Hablé de mí? Hablaste de ti y contaste una historia que llega al corazón. Entonces, para mí, también la comunicación es llegar al corazón de las personas. Y cuando pensaba en quién podía llegar al corazón y quién podía contar historias tan sensibles, me acordé de ese momento, porque ese momento de esa sala en el que tú tomas la palabra y nos envuelves a todas, porque fue un envolver a todas de una historia llena de sentimientos y llena de emoción personal, llena de emoción, y transmitías una sinceridad con una voz preciosa que tienes, porque hay que decirlo. Pues es que dije, lo de la voz me encanta, porque es que yo me escucho y digo, pues sí, aparte, una voz llegué y como rota, como yo me acuerdo pero yo más allá de la voz, que es verdad que es la voz característica muy importante, es distinta, ¿no? Pero yo más allá de la voz creo que fue el momento de envolver, como tú muy bien has dicho, de envolver a todas las personas que estábamos allí, porque lo que necesitamos es que nos cuenten historias de verdad. O sea, que contar historias está muy bien, y yo creo que los comunicadores contamos historias, pero cuando realmente llegas a la gente es cuando le tocas el corazón, porque estás contando una historia de verdad. Pero es que mira, es que en EY, que ese foro que lo organiza todos los años Araceli Sáenz de Tejada, y allí estábamos mujeres que se supone que mandamos mucho, ¿no? O sea, que somos todas directoras de algo, CEOs, presidentas. Entonces, claro, cuando vivimos en este mundo que muchas veces la gente que se dedica a otras cosas lo ve como si estuviéramos arriba, también te tragas cada bodrio, cada rollo durante todo el día de gente que te quiere contar que es el mejor para algo, qué tal, que cuando a mí me pidieron, habla de ti y de cómo has conseguido las cosas en la vida, yo dije, es que a mí me da una vergüenza llegar y decir, hola, he hecho esto otro, soy tal, es que no me sale. Entonces yo dije, les voy a contar cómo he sufrido y cómo me he equivocado, ¿no? Y además yo es verdad que yo soy un ejemplo, un caso de superación de una vida complicada, y creo que quizá por eso nunca se me va a subir nada a la cabeza. Porque a mí no se me olvida nunca lo que es estar mal, fatal, y que te deje, que parezca que la vida te ha abandonado, ¿no? Y entonces yo creo que en medio de todo eso, yo creo que al final te das cuenta de que todos somos importantes, que es lo que yo creo que tú me has enseñado, y que yo estoy muy agradecida, Patricia, porque es verdad que ella tenía una idea muy clara. Yo me acuerdo cuando el último que grabamos, que fue el de Aura Ruiz, que tanto Marta, que es la otra persona con la que hemos hecho un triángulo, que yo espero que ese triángulo no se rompa nunca, porque se ha generado ahí un vínculo súper bonito, pero cuando nos dijo a Marta y a mí que teníamos que hacer Aura Ruiz, claro, las dos nos fuimos a ver quién era Aura Ruiz a las redes, y de repente nos encontramos con una señora explosiva en bikini bailando reggaetón, que decíamos, perdona, y de repente te das cuenta de que ella sabe lo que quiere, de que Patricia sabe lo que quiere, de que ella quería un programa con una gran madre, y me decía, es que no pongáis esa cara, es que es una maravillosa madre. Y de verdad que fíjate, yo lo de Aura siempre le he dicho, Aura, cuando me necesites aquí estaré, porque cómo nos hacen daño los prejuicios. Yo lo siento, pero es verdad. A mí ese programa, bueno, porque una cosa que quiero comentar es que estamos igual dando un poco por hecho, ¿no? Y estamos hablando de los dos, de madres desde el corazón y de madres voces desde el alma, que creo que no hemos dicho los dos títulos.
de los programas que tú has presentado en que estamos viendo, ¿no? en Mi Tele Plus. A mí el programa de Aura para mí ha sido una bofetada, porque ha sido una bofetada contra mis propios prejuicios. Entonces me imagino a ti como presentadora de ese programa lo que tuvo que significar. Bueno, para mí, de hecho, si me veis, estoy vestida hasta el cuello, se me ve la cara y las manos y poco más. Pero es que yo creo que para ella también, porque claro, cuando decimos tenemos prejuicios, parece que solamente los vamos a tener nosotros con respecto a ella. Ella cuando se sentó conmigo me dijo, ay, yo estoy un poco nerviosa porque es que yo te he googleado a ti, estoy descompuesta. Y claro, te das cuenta de que los prejuicios van en ambos sentidos. Son de ida y vuelta. Totalmente. Y entonces yo creo que en ese momento ella se dio cuenta de que yo era una mujer normal escuchándola y yo de que ella era una mujer normal que me estaba contando su historia. Ella dice, en la rueda de prensa contó que ella de repente se vio en el sofá con una amiga, como que habían desaparecido todos los técnicos, allí había mucha gente, pero que estábamos solas y que de repente fue la primera vez que ella sintió que estaba con una amiga delante de una cámara. Sí. Yo creo que tú tienes también esa peculiaridad. Sí, habíamos hablado de los prejuicios, precisamente, porque yo siempre he dicho que para hacer televisión, y he dado muchos años clase, y le siempre digo a los alumnos, en la tele hay que tener precauciones en el sentido de saber dónde no puedes entrar, qué líneas rojas no quieres superar, pero hay que hacerlo sin prejuicios. Y precisamente también Madres desde el Corazón es eso. Queríamos conocer a madres famosas, tú lo acabas de decir también cuando has hablado en la charla de Ian Way. Queríamos conocer a mujeres que conocemos su trayectoria profesional, o las conocemos por la tele, o las conocemos por su Instagram, o las conocemos por su vida política, o las conocemos por su trabajo de actriz, pero no conocemos su historia personal como madres. Y cada una nos ha sorprendido con su historia personal como madres. Cuando empezamos con el proyecto, que empieza con las anónimas, yo soy una apasionada del True Crime, como acabo de decir, pero digo, siempre conocemos el suceso, pero no las conocemos a ellas o a ellos. En este caso nos centramos en ellas. Y no conocemos qué han sentido, cómo se encuentran ahora. O sea, conocemos el caso de sus hijos, pero no las conocemos. Y la primera vez que vi además a Cruz me dijo, fíjate, no conocemos a nuestras madres como personas. Y a mí esa frase se me quedó grabada, porque es verdad, yo conozco a mi madre como madre, pero no la conozco como persona. Y digo, es que no conocemos detrás de todas esas historias cuál es la historia personal de cada una de ellas, y queríamos conocerlas. Evidentemente, las anónimas quieren dar visibilidad al caso de sus hijos, porque además muchas de ellas siguen con la lucha de encontrarlos. Y a las famosas lo que queríamos es visibilizar a las mujeres y a las madres que hay detrás de la pantalla, de la exposición que tienen normalmente en los medios. Y hemos descubierto todo tipo de maternidades y todo tipo de historias. Hemos descubierto maternidades biológicas, maternidades adoptivas, que yo como madre adoptiva era una cosa que también para mí era importante, porque a veces parecen madres, yo soy biológica y adoptiva, las dos cosas. Parecen madres de maternidades de segunda categoría y no lo son para nada. Entonces teníamos ahí a Melanie Olivares con esa además nos dio un ataque de risa a las dos cuando le dijimos que porque no ampliaba el catálogo a la acogida. Y dice, sí, lo estoy pensando. Lo estoy pensando, sí, lo dijo ella. Tenemos maternidades con problemas de enfermedades mentales, como es el tema de María Meneses. Entonces, cómo abordar desde diferentes puntos, desde diferentes situaciones personales, el reto de ser madre, que es el reto más bonito que existe en la vida, y que afortunadamente ahora ya sabemos, y las madres empezamos a decir, que no es un camino edulcorado, es un camino lleno de muchísimas complicaciones, pero aparte de complicaciones, conocer el testimonio de ellas ante todos esos obstáculos que han ido superando. Entonces nos hemos encontrado con testimonios fabulosos, y como dice Cruz, a Teseo, que ha hecho un trabajo espectacular, primero de búsqueda del casting y de propuesta de casting. Yo tenía algunas premisas de que quería, pues eso, una influencer tipo Aura, o el tema que también queríamos escuchar, una política, que las conocemos mucho en sus intervenciones. Entonces Begoña Villacís nos ha abierto su corazón de una forma espectacular. Cuando hablé con Begoña el día del que se emitió el programa, Begoña me dijo, mira, te puedes imaginar que esta entrevista me la ha pedido todo el mundo. Dice, y cuando me dijeron tu nombre pensé que me iba a sentar con alguien que me iba a respetar y me iba a entender. Y es verdad Qué bonito, ¿no? Es que yo creo que al final eso es lo que necesitamos todos, ¿no? Que nos escuchan, nos entienden y que no nos agredan, claro, porque tú vas con la mejor de tus voluntades
y tú vas con la mejor de tus voluntades a contar tu historia y te encuentras que están ñiqui buscándote el titular, pues es que la verdad es que no sientes que vayan a escucharte. Y entonces ella le he dicho, digo, pero es que, Begoña, después de ver el programa, todo el mundo va a sentir que eres una buena madre, una buena hija, una buena hermana, una buena política y una mujer responsable. Y eso también humaniza, porque a veces, y más, pues eso, con los prejuicios que tenemos de una mujer que ha sido vicealcaldesa de Madrid, monísima, pues es verdad que todo eso también como que te encasilla y de repente la ves que es una mujer todoterreno y anima muchísimo. Luego además yo estoy agradecida que han sido todas muy generosas con nosotras, muy generosas. Han contado y bueno, a mí de Cruz me fascinaba que nada más sentarse, es que creaba un clima con la entrevistada, que ella dice, yo no soy entrevistadora, digo, pero si tú generas un clima con las anónimas, las que eran de Andalucía les hacías un guiño en función de tus raíces familiares, a todas se las ganó en el minuto uno, y ya se relajaba el ambiente muchísimo. Y luego ellas se sentían tan cómodas, sobre todo las famosas, que pueden ser las que más a veces dicen, bueno, Aura, ¿sabes con quién me voy a sentar? Ese prejuicio de ahora que no Ana Obregón, que claro, yo no tenía ni idea de un plató, pero ya se lo sabía todo. Era las cámaras, la 2, la 3, la 4, ¿cuál es la mía? Tal. Y claro, yo allí pensando, yo tengo que mirar a aquella de enfrente, ¿no? Es que desaparecía todo, lo que dice Cruz, desaparecía todo y se quedaba una conversación entre ellas en una atmósfera súper cómoda. Yo tengo que decir, vuelvo a insistir sobre Cruz. No era presentadora, fue sin pinganillo, fue sin cue, no se paró ni un solo momento porque se iba generando una atmósfera tan potente que iba un increciendo además a donde queríamos llegar, a preguntas que las teníamos en la batería de preguntas muy de calado y lo hizo de una forma súper profesional. O sea, yo es que estaba asombrada, es que no necesitaba nada. Tienes que sentirte muy orgullosa. Pues yo me siento muy orgullosa de ti. Vamos a ver, yo lo que estoy es un poco... Es verdad. Yo lo que tengo es, o sea, si hay que hacer las cosas, las haremos lo mejor posible, ¿no? Pero yo tampoco... O sea, yo lo que sí creo es que Madres es un programa que tiene alma. Más allá del título, Madres es un programa que tiene alma y aquello se notaba. Porque allí lloraba iba a decir hasta el apuntador, utilizando la expresión del teatro, ¿no? Pero allí lloraban, o sea, hasta los técnicos estaban bastante impactados, ¿no? Fue muy bonito. Mirad, a mí hubo un tema que a mí me tocó muchísimo el corazón, que era Teresa Martín, la madre de Maritere, que era una de las niñas asesinadas por Sonia Caravantes, cuando le dije, ¿tú hablaste con las madres de las otras 2 chicas y tal? Y me dijo, yo para eso no tenía valor. Digo, ¿y no tenías valor para eso y te habías ido a hablar con el asesino de tu hija? A la cárcel. O sea, a mí eso es que me parece que es escalofriante. O sea, cómo las mujeres somos capaces de hacer las cosas más insospechadas, de ir a por lo más grande y luego hay cosas que nos rompen el corazón. Sí. Y que no somos capaces. Y cosas más sencillas nos rompen el corazón. Y eso tú lo habrás visto muchísimas veces a lo largo de tu trayectoria. Sí. A ver, pero es verdad que este programa para mí tiene algo más especial. Muy bueno, primero muy que ya te has llevado 2 amigas puestas que no te las vas a quitar. Totalmente. Pero fíjate que nos vamos a saltar el guión completamente. Es que mira, yo no sé de la vida. Porque, claro, tú has dicho una cosa, y como aquí las 3 somos madres, ¿no? Y como yo creo que en Arréglate que nos vamos, el tema de la maternidad lo hablamos mucho. Pues pregúntale por la suya. Pero, bueno, a ver. La mía muy larga. No, es que ella ha dicho, Patricia, una cosa que me ha parecido súper importante y como... Yo creo que habrá muchas mujeres que estén oyendo Arréglate o que estén viéndonos, ¿no? Que sean madres adoptivas también, ¿no? Y has dicho algo precioso que es y duro al mismo tiempo, y es que muchas veces se toma la adopción como si fuera una maternidad de segunda, ¿no? Totalmente. Y me gustaría un poco ahondar ahí, porque creo que es muy importante y que habrá muchas mujeres que sean madres adoptivas o que estén pensando en la adopción. Pues fíjate, yo primero adopté a mis 2 hijos mayores y me quedé embarazada del tercero, ¿no? Y una de las cosas es que sí que sentía que había ese peso social de no sabes bien lo que es una maternidad si no ha sido una maternidad biológica. Y dije, bueno, esto me permite ahora hablar con conocimiento de causa, ¿sabes? De si es igual o no es igual. Y es que mis hijos son los 3 mis hijos, no hay que ponerles evidentemente ningún apellido a ninguno de ellos, y es una maternidad exactamente igual
a la maternidad biológica. Exactamente igual. O sea, el vínculo, además, el ser humano, no digo seamos los únicos porque en la especie animal ocurre, pero es algo atípico. Es de las pocas especies animales, de la especie, el ser humano, capaz de sobreponerse al hecho biológico, y por eso existe la adopción. Entonces, el vínculo materno-filial y paterno-filial que se establece con los hijos adoptivos, te puedo decir con conocimiento de causa que es exactamente igual al vínculo biológico. Pero mucha gente en aquellos años venía un poco a decir, lo veías un poco en la cara, no sabes un poco lo que es la maternidad porque nunca lo has llevado dentro, porque no es exactamente lo mismo. Es un sentimiento, mira, yo de mi primer hijo adoptado, que era mi marido sobre todo el que empujó más la adopción, y yo llegué y además como él es más empático que yo, le dije, tú cógelo primero, ¿no? Y no nos esperábamos que fuera un bebé. Yo te juro que ¿sabes cuando te enamoras con 15 años? Con ese niño fue amor a primera vista, pero amor a primera vista. O sea, yo volví del país porque tienes que hacer varios viajes, nos trajimos una cinta de vídeo, me acuerdo, y esta anécdota hacía tiempo que no la contaba, que traíamos una cinta de VHS en aquel entonces, y yo ponía todos los días la cinta y se me estropeó el VHS. Pues pedí al día siguiente en Mediaset un VHS para que me lo prestaran en mi casa porque tenía que visionar programas para seguir viendo la cinta del niño todos los días. Qué bonito, ¿no? Qué historia más bonita. Hasta que viajamos, todos los días me veía la cinta a ver cómo... Y yo ¿cómo estará? ¿Estará enfermo? ¿Estará bien? ¿Cómo estará pasando el invierno? Porque tardamos 2 meses otra vez en volver a por él, ¿no? Y fue un proceso maravilloso, maravilloso. O sea que para mí es que ser madre es un sentimiento, más allá de la biología. Que está muy bien también la biología, por supuesto, y también tuve un embarazo maravilloso, pero es un sentimiento. Bueno, tú eres una supermadre. Y eso lo transmiten las madres. Pero es una supermadre. Yo creo que por eso has sentido, o sea, porque eres una supermadre y sabes que es algo que el otro día me decía un chico que había visto el programa, me decía, claro, es que además hay una cosa que es una pena para nosotros, pero no cuando nos decís, es que no sabéis lo que es ser madre, es que nosotros sabemos lo que es ser padre, pero es verdad que eso tiene que ser un punto más allá, que a mí me da una rabia no poder entenderlo, porque claro, es que es diferente, ¿no? Yo creo que es verdad que es una cosa que sacas un coraje, mira, como una pelotita. Tú lo acabas aquí, ¿no? de decir, por ejemplo, en las anónimas, que son diferentes a las famosas, lo que acaba de decir Cruz, es que nos han contado testimonios de un coraje. O sea, esa Teresa que se va a la cárcel a ver a Tony King se enfrenta a además él. Tony King le dice, tú no sabes lo que soy yo, que yo puedo cargarme a alguien con estos 2 dedos. Con estos 2 dedos, eso fue, con estos 2 dedos. O la madre de Susana, que va a ver a la jueza. Y la tiene que sacar la policía. Y llama a la madre de Anabel, y la tiene que sacar la policía, y llama a la madre de Anabel Segura. Es que nos han contado unos testimonios de un coraje. La madre de Nines Triano. Nines, que además Nines, después de emitir el programa, justo la semana después, salió la sentencia de condena al mayor, al hijo mayor, que para ella, que ella quería una prisión permanente revisable, se quedó en 16 años y estaba... Vamos, pues eso, pues muy afectada, claro. Muy afectada, claro. El abogado hizo un trabajo extraordinario, pero... Pero a mí Eva Casanueva, cuando nos cuenta... Eva Casanueva es la madre de Marta del Castillo, que es la primera vez que concede una entrevista en solitario. Sí, y cuando nos cuenta que se entera que la madre del Cuco ha cambiado de domicilio y el día del cumpleaños de Marta le lleva un ramo de flores y se lo deja en el portal y le dice, como yo no puedo, tú sabes dónde está mi hija y como yo no puedo llevárselo, te pido que se lo lleves tú. Bueno, o sea, yo a veces claro, vamos a ver, y es luego, estremecedor. Fíjate, es estremecedor lo que te cuentan, pero también el entorno, porque por ejemplo el padre, que siempre han dado las entrevistas conjuntas o él solo, el padre dijo que no quería estar en el plató, que él se iba a dar un paseo, que no quería oírlo. Claro, porque yo lo que deduzco es que estamos hablando de historias muy duras, de historias muy escalofriantes en muchos casos, pero al final te das cuenta de que hay muchísimas madres que probablemente, y lo estás diciendo tú, ¿no? con las que no son conocidas, ¿no? Que también tienen historias muy duras, muy complejas, ¿no? Casi como si detrás de cada madre siempre hubiera una historia
muy importante, muy impactante, ¿no? Es decir, que hay muchas más madres coraje de lo que nos Hay muchas madres coraje pensamos. y luego además es que son historias duras, pero no son morbosas porque no nos centramos en el suceso, nos centramos en las emociones. Claro. Y en lo que ellas nos quieran contar y en cómo han vivido esa situación y cuál ha sido su lucha. Porque todas siguen en lucha, incluso las que han encontrado a sus hijos en las anónimas y por supuesto las famosas siguen en su lucha. El caso de Ana o de Maite García. Ana Obregón, que será el próximo que puedan ver ustedes, porque además, pues mira, vamos a hacerlo coincidir con el cumpleaños de Anita. Que cumple 2 años. Que cumple 2 años. Entonces, pues saldrá, creo que el 19 de marzo sale, ¿no? El 19 de marzo, el Día del Padre. Sí. El Día del Padre, que además... Claro, y que la niña nace el 20 de marzo. Porque además ella insiste mucho en que al final... Ana nació casi para el Día del Padre, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de las famosas, tanto como Maite... Es muy, claro, por su hijo, muy claro. Impresionante. No, total. Tanto Maite García, que es la exmujer de Santiago Cañizares, y que perdieron a Santi, a uno de los trillizos, como Ana, que son las 2 pérdidas que tenemos, Ana García Obregón, de famosas me refiero, como ellas además... han interiorizado esa situación y nos transmitían, ¿sabes? Cada una su vivencia, ¿no? Como Ana habla de las energías, que ella como científica piensa que hay energías, y ella se siente conectada con su hijo, ¿no? Y conectada a través de muchas cosas. Y como Maite, ¿sabes? Habla de que para ella la fecha simbólica es el 23 de marzo, que es el día que Santi fallece. Y que toda la familia lleva el 23, y lleva el 23 en las camisetas, lleva el 23. Los trillizos nacen el 22 de febrero. Las niñas ahora, que ya tienen 12 años, me parece, llevan el 23 en la camiseta de fútbol, que una de ellas es portero en un equipo de fútbol. Pero fíjate cómo es Patricia, que quiere que la fecha de emisión de Maite coincida con el 23 de marzo. O sea, es que cuida los detalles, es que es... una mujer que tiene la televisión en la cabeza. Claro, porque oyéndote, o sea, al final es la televisión y el tener éxito en la televisión es emoción y es detalle, ¿no? O sea, al final es todo está pautado, todo está milimetrado, pero si no hay emoción, no funciona. No hay comunicación. También es verdad que en una plataforma te puedes permitir mucho más margen de cuidado, porque no estás tan vinculada a los resultados de audiencia. Entonces, también una de las cosas que le habíamos dicho, que había hablado yo con Cruz, con Marta, es un homenaje también a sus hijos. Ellas tienen que saber que también es un homenaje a sus hijos y queremos que nos cuenten cómo eran sus hijos desde la perspectiva de ellas. Entonces, también por eso para mí las fechas tenían importancia, porque para ellas también tiene que tener un sentido la publicación del capítulo, para que esté vinculado a ese momento de sus hijos. ¿Tú entiendes que yo me enamorara de Marta y que no pudiera decir que no podía decir que enamorada del programa realmente? Bueno, y es que fíjate, es que Patricia es de esas cosas que tienes de suerte en la vida que dices, una de las grandes maestras de la televisión me coge a mí y me dice, pues ala, vamos, que te voy a enseñar. Pues es que soy yo, vamos. Oye, estamos muy... Cada vez que me llame ya estaré. Estamos muy emocionadas y muy emocionales y antes de que acabe tenéis que contar alguna anécdota divertida del programa. Claro. O sea, te dejo que cuentes lo que quieras. Te dejo que cuentes lo que quieras de mí, porque que al final era yo metiendo la pata. No me lo creo. Para nada. No me lo creo. Para nada. No me lo creo, Cruz Sánchez de Lara. O sea, sí, vamos a ver, yo es que no tenía ni idea de nada, y entonces, pues, por favor, de verdad, pero bueno, yo creo que cosas. Contadnos una anécdota divertida. ¿Cuál contamos? La que tú quieras. Porque Marta ya contó la otra vez. Tienes barra libre para contar lo que tú quieras. No, esto te dejo a ti, que tú eres la de las anécdotas. No, que os haya hecho reír a las dos o a una de las dos. Bueno, yo creo que es que la que se me viene a la cabeza no la puedo contar. Ya, es que a las dos se nos ha venido la misma a la cabeza. Yo también he dicho, yo aquí no puedo contar. Pero es que la segunda que se me viene tampoco la puedo contar. O sea, bueno, qué horror, ¿no? Olvidaos de la pregunta, no vamos a hablar. Vale. No vamos a reír. Es que os digo una cosa, ha habido muchos momentos inenarrables. O sea, quiero decir, en medio y además, o sea, no las cuento no por nada, sino por respeto a las personas que nos hablaban, ¿no? Yeah. Pero la vida es tragicomedia. O sea, y en medio de lo más duro hay una carcajada. Por eso. Pero y entonces, no queréis, ¿sabes lo que pasa? Que es que al final... Es por ellas. Es por ellas, porque es que ellas...
ellas al final se merecen todo el respeto porque eran capaces de reírse hasta de sí mismas, ¿no? Y sobre todo yo creo que cuando hablaban de cómo habían intentado volver a ser felices. Y todas jugábamos a eso que jugamos las mujeres de y yo me lo pongo todo y no sé qué, pero al final, pues si es que somos frágiles, si es que todo esto de salimos adelante es casi una composición que nos hacemos a nosotras Sí, pero mismas. bueno, yo también destacaría, que lo has dicho tú en la conversación, el buen ambiente que se generó. Ay, sí. Que se generó un buen Me ambiente. hicieron una fiesta el último día. Sí, sí, sí. Y canté porque yo por Ya que te contrato gustan a ti las tengo fiestas. no cantar y como cantaste. había venido María Meneses, pues estuvimos cantando Tenía tanto que darte, que bueno, que os podéis imaginar, o sea, se me oía ahí de fondo y yo solamente veía a Marta y a Patricia, ja, 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 yo bailando con el director que nos Sí. había montado como DJ, se había montado Juanjo como DJ y ahí estábamos los dos y yo solamente veía a Marta y a Patricia como dos alcayatas dobladas, ja, 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 ja. Fue un momento divertidísimo de final de Le dieron un la diploma. grabación. Ya. Yo, así como entrañable, que no sé si se ha contado, es el momento de la madre de Susana, que no es se ha una señora contado. súper mayor, súper ancianita. Ella venía muy bien vestida, muy bien, y le dice a Con una Cruz, minifalda. con una minifalda, y dice, me he puesto este vestido porque es el que le gustaba a Susana. Ese era muy entrañable porque esa señora... Pues tenía unas piernas estupendas, ¿eh? Sí, sí, tenía... Luego es verdad que otra cosa que nos ha impactado es ver el montaje, que Teseo lo ha hecho fenomenal. Entonces, claro, Cruz eso no lo veía en las entrevistas, porque se ve en el producto final, cuando ya está todo montado. Y claro, ves a esa misma señora 20 años antes, o 30 años antes, no sé cuánto ha pasado de Susana, exactamente, mucho más joven. Entonces eso a Cruz a todos nos ha impactado. Claro, yo a mí cuando los veo de montados archivo. me impresiona Es que el muchísimo. montaje documental es muy bueno. Es muy que bueno, muy bueno. Juan José Martínez, el Sí, porque director te del contextualiza programa, todo, Bueno, va contándote claro, toda la historia. Porque se te olvidan además, o sea, son historias que muchos se han vivido a través de los medios, pero que se nos han olvidado, ¿no? Ay, que oigo la Sí. música. Enhorabuena. Y a mí, verdad, ¿eh? yo es verdad que se llama Madres, pero en aquellos días vivíamos el juicio de Samuel, el chico con una agresión homófoba que Sí, terminaron, sí. estaba Sí, en La sí. Coruña, que lo estaban... y yo decía, me gustaría hacer como un giro de guión y entrevistar al padre dentro del formato de Madres. Que Juanjo me decía, ¿pero que se llama Madres? Digo, ya. Madres y un padre. Y un padre, ¿sabes? Como ¿Por qué no? 4 Claro. bodas y un funeral, ¿no? Pues sí, pues Y vamos. hacíamos un padre, pero bueno, no tuvimos acceso, no era el momento, estaban muy sumidos en el juicio, con mucha días muy tensos para ellos y días de mucha presión. Y digo, me hubiese gustado haber hecho ese pequeño giro de novela. Bueno, a mí ¿Creéis sí me que se viene- podría hacer un Padres? Pues mira, justo esta mañana lo pensaba, ¿eh? Yo creo que los padres también se merecen un tributo. Sí, yo creo que Padres podría funcionar. Sí, ¿no? Padres podría funcionar, sí. Y fíjate que una de las cosas que también decimos en las entrevistas es que casi siempre los portavoces son ellos. Bueno, Ellas- pero como casi siempre, Sí, en fin, eso pero es un tema social. Rosa, por ejemplo, la madre de Paco Molina, De Paco Molina. ella tampoco habla nunca. Siempre había sido el padre. Curiosamente, luego el padre nos decía, ahora la quieren a ellas siempre. Ahora la quieren a ellas. Luego me ha gustado mucho el estilismo de todas, sobre todo Venían monísimas. Venían todas monísimas. Por Venían ejemplo, todas monísimas. Rosa venía de rosa, precisamente de rosa, vestida de rosado. Y porque a mí eso me recuerda también a mi adopción. Yo con la primera adopción me dije a una persona, vete, era en diciembre en un país frío, y me decía, vete en tonos pastel, para que el niño, yo no lo había pensado nunca, claro, para que el niño no te vea de negro, no te provoca rechazo. Y ellas todas venían muy bien vestidas, en tonos muy Bueno, muy anécdotas bonitos. que Nines salió con una chaqueta de Vanessa Ah, sí, porque sí, su sí. chaqueta hacía aguas. Sí, sí, sí. Ah. Y entonces, pues ya sabes Sí. cómo somos todas de resueltas. sí. A ver, ¿cómo lo resolvemos? Tú, venga. Y nada, y Vanessa. oye, le quedaba súper Yo en bien. cualquier caso te digo que para mí ellas son una lección de vida. O sea, a Esa mí- sería tu conclusión. Sí, a mí, o sea, yo creo que no podemos evitar ninguna de las que estamos allí, padres y madres, o ninguno también, de pensar, si a mí me pasara esto, yo las veo y digo, o sea, me descubro ante ellas. O sea, esa capacidad de seguir adelante, de seguir buscando a sus hijos o hijas, de seguir tirando de la familia, porque por ejemplo Rosa también nos contaba, es que teníamos a Pepe, al otro hijo,
Él tenía que continuar con su vida, es verdad que nosotros no, pero tienes otro hijo por el que luchar. Maite García también, tienes ahí a los otros, tres tenían una y las dos trillizas con Santi. O sea, para mí es una lección de vida como ante la adversidad, ¿sabes? Han podido arropar a sus hijos, porque al final sus hijos están completamente arropados, mantener viva la memoria de sus hijos, seguir en algunos casos luchando por sus hijos. Y a mí, por ejemplo, me impresionó alguna de ellas que decía, yo a día de hoy soy feliz, a pesar de lo que me ha ocurrido. Soy feliz. He conseguido interiorizar esta situación, buscarle el sentido que ha tenido todo esto en mi vida. Me quedo con los años de vida que me ha dado mi hija o mi hijo, que me ha dado una lección de vida. Por ejemplo, Maite García es que dice, a mí mi hijo me ha dado un legado. Un legado. Además, Santi Cañizares lo pone en su podcast. Fíjate, cuando comunica la muerte de su hijo. Dice, dio sentido, vino a este mundo con un propósito y lo ha cumplido en sus 5 años. O sea, hay frases, cuando miramos la promoción, digo, es que me cuesta elegir frases, porque hay frases de consuelo también. Mira, yo cuando empecé esto puse límites y me puse límites. Entonces yo dije, bueno, si esto sale bien, fenomenal, oye, es un aprendizaje para mí. Es verdad que no es que haya sido un aprendizaje, es que ha sido una lección de vida, como tú dices, para todos, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero esto ya está, esto es un paquete, yo trabajo un montón, nos ha costado mi agenda. Y si a mí mañana me dicen, hay segunda temporada, es que no lo dudo, porque es que ha sido una experiencia. Pero ojalá, ¿no? Tan espectacular, pues eso, ¿no? Depende todo de ustedes, que ya se pueden estar suscribiendo a mi Tele Plus. Pero si fuera, es que de verdad es que he sido muy feliz haciéndolo y trabajando con Patricia y con Marta. O sea, creo que se ha generado... Yo cuando hicimos la rueda de prensa dije que esto era televisión responsable, y es que sí lo siento, porque creo que hay mucha gente que se va a sentir identificada y que se va a sentir menos sola, ¿no? Bueno, y que va a poner también muy en valor el trabajo, muy en valor la labor de las madres, ¿no? De estas madres y de otras anónimas. Yo creo que además aúna muchas cosas. Para entender mejor. Charo, que es periodista, el trabajo, evidentemente es un programa de entrevistas, pero es un programa de testimonios en primera persona, pero es un programa, como dice Cruz, de televisión responsable. Es un programa de dar voces también a gente que habitualmente no puede tener voces en los medios. Es un programa que aúna muchísimas cosas y por eso, para mí, me parece que además hay muchos testimonios por contar, muchas madres a las que entrevistar. También haremos la versión de los padres. Pues qué bien que hayas venido, Patricia, la verdad. Y cuando ustedes vean mi Tele Plus, piensen que hay alguien que idea los proyectos y que no los deja sueltos hasta que los pare. O sea, que es verdad que también es muy importante que cuando tenemos una marca en la cabeza veamos la cara detrás, y esta es la cara de Patricia, pero sobre todo han oído ustedes a través de sus micrófonos el corazón de Patricia, que es precioso. Se lo digo yo, que he tenido la suerte de conocerlo trabajando para ella. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Se nos ha hecho, pues nos hemos pasado 10 minutos. Sí, Esteban nos va a reñir. Últimamente nos pasamos, pero en este más. Pero Esteban, ¿sabéis lo que pasa? Que Esteban es súper padre. Entonces nos deja que hablemos de maternidad porque él le gusta también mucho. Sí, es un pasado. Bueno, pues muchas gracias. Ya no voy a rellenar media hora. Pues 40 minutos. 40 minutos, querida. Cruz, ha promocionado más mi Tele Plus. Nosotros nos vemos la semana que viene, ¿no? Nosotros la semana que viene y chica, y dentro de un ratito no nos queda más remedio. Habéis la presidenta de 20 minutos el otro día, ¿no? Sí, bueno, es que Encarna Samitier es otra mujer maravillosa. Sí, la verdad es que estamos muy contentas con Arréglate y con todas las personas que nos siguen. Por favor, no dejéis de seguirnos, no. Que nos hacéis muy felices manteniendo estas charlas con mujeres extraordinarias. Ya hay cola para venir, así que seguid escuchándonos. Nada. Nos vemos y seguimos en Magas, en todas las plataformas de podcast y en YouTube, por supuesto. Bueno, a Patricia no hay que decirle que se arregle porque Patricia siempre está arreglada.